Bienvenidos a la clase 1.1. Vamos a iniciar la unidad número 6 para noveno grado. Te saludo el profesor Roberto Méndez, como siempre, mostrándote el logotipo de mi canal para que lo sigas visitando y dándole like a los videos. La unidad número 6 nos va a hablar acerca de un famoso teorema, el teorema de Pitágoras. Ahí podrá leer un poco en la portada de la unidad acerca de la historia del teorema de Pitágoras. ¿Qué necesita para esta unidad? Es un estudio de geometría, calculadora si la posees, colores y tus buenos deseos de aprender. Cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo parte 1. En la figura, el triángulo que tenemos aquí, ABC, el triángulo ADF, el triángulo DEG, el triángulo EHP, todos son triángulos rectángulos porque poseen un ángulo de 90 grados y también son congruentes, o sea que son iguales. Encuentra el área del cuadrado mayor CFGH. También te pide que encuentres el área del cuadrilátero ADEB y demuestre que ese cuadrilátero es un cuadrado. Y verificando que este ángulo que está aquí, BAD, este interno, es de 90 grados. Encuentra la medida del lado AB, que lo tenemos aquí denominado por X. En un triángulo rectángulo, los lados adyacentes al ángulo 90 se llaman catetos. O sea que si este es el ángulo 90, este lado y este se llaman catetos. Los dos se llaman catetos, cateto y cateto. Bueno, y mientras que el lado opuesto, que es este que está aquí, AB, que es X, al ángulo 90 se llama hipotenusa. Aquí tenemos. Recuerda bien la forma. Cateto, cateto forman el ángulo de 90. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Solución. Veamos. CF es igual a 4 unidades más 3 unidades. Si este es un cuadrado, entonces 7 al cuadrado es 49. Por lo tanto, el área del cuadrado CFGH es 49 centímetros cuadrados. Ahora, el área del cuadrilátero que está interno ADEB se puede calcular restando el área del cuadrado FGHA, que es el mayor, de 49 centímetros cuadrados, las áreas de los 4 triángulos que están aquí, que son de color celeste. Ahora podemos encontrar el área de un triángulo de esto. Dice que ADEB es igual a FGH menos el área de cada triángulo. Por ejemplo, el área del ABC es un triángulo multiplicado por 4. Entonces podemos comenzar encontrando el área de un triángulo. Pero veamos primero. 4 más 3 al cuadrado es el área del cuadrado mayor. En este momento. Menos 3 por 4 dividido entre 2, que es el área de este triángulo, pero multiplicado 4 veces. Ahora me daría 4 más 3, 7 al cuadrado es 49. Veamos, menos 3 por 4, 12, entre 2, 6 por 4, 24. 49 menos 24 es igual a 25 centímetros cuadrados. Va a ser el área del cuadrilátero interior. Pero me pide que demuestre que ese cuadrilátero es un cuadrado. Veamos, el ángulo BAD es igual a 180 menos el ángulo CAB y el ángulo FAD, porque estos tres forman un ángulo llano. Ahora, 180 menos la suma de CAB más ABC, dado que el triángulo ABC y el ángulo DAF son congruentes, tengo que 180 menos 90, que es la suma de estos dos, me va a dar 90. Por lo tanto, de la misma manera se tiene que el ángulo ADE, que está aquí, DEB, EBA, que está aquí, todos suman 90 grados. Por lo tanto, demuestro que el cuadrilátero ADBE, los lados son congruentes y los ángulos son congruentes, así que es un cuadrado. Literal D. El área del cuadrado ADBE es AB al cuadrado. Por otra parte, el área es de 25 centímetros cuadrados. Quiere decir que podemos extraer la raíz cuadrada. Luego AB al cuadrado es igual a 25. Extrayendo la raíz cuadrada, el lado AB mide 5 centímetros. Comprende. Formando cuadrados con 4 triángulos rectángulos congruentes y calculando el área, se puede calcular la medida de la hipotenusa sabiendo el valor de los catetos. Ejercicio. En la siguiente figura, encuentra el valor del lado X. Está acá. Observa, cada cateto mide 2 centímetros. Según los datos de la imagen,
Área del cuadro grande sería 2 más 2, 4, 4 por 4, 16, veamos. Correcto, 16 centímetros cuadrados. Ahora veamos el área de un triángulo. Base por altura, 2 por 2, 4 dividido entre 2, 2 centímetros. Así que te mide 2, 2, 2, 2 sería 8, ¿verdad? 16 menos 8. Por ahí va la idea. Suma la área de los cuadrados de los triángulos. 4 por 2 es igual a 8. Que dijimos que es cada uno de estos, la suma, las 4. Y el área del cuadrado blanco va a ser entonces 16 centímetros, que es el área mayor, menos los 8 de cada uno de triángulos morados, me va a dar que el área del cuadrado que está internamente es de 8 centímetros. Muy bien. Cuaderno de ejercicio. Llena los espacios en blanco con la información que hace falta en el procedimiento que se realiza para obtener la medida de la hipotenusa. Vamos, una parte la te voy a hacer ayudar yo y la otra la vas a hacer tú. Llenemos los espacios en blanco. Se construye un cuadrado cuyo lado sea, en este caso, aquí en este triángulo, X va a ser la hipotenusa del triángulo ABC, es decir, el lado X. Los triángulos, esto lo vas a hacer tú, ACB, AFD, DGE, EHB, lo vas a escribir aquí, son congruentes al triángulo ABC. El área del cuadrado CFGH sería 12 más 5, ¿verdad? 17 y 17 al cuadrado me va a dar 289. Es el área del cuadrado mayor. Ahora bien, el área del triángulo ABC es ABC sería 12 base por altura dividido entre 2, va 12 por 5 dividido entre 2 me va a dar 60 entre 2 es a 30. 30 mide pero uno de ellos. ¿Qué hacemos con ese 30? Lo multiplicamos por 4, ¿verdad? Me va a dar 120. El área de los 4 triángulos oscuros es de 120. Ahora solo hacemos la resta. Entonces el área del cuadrado ADEB va a ser igual a ¿qué? 289 menos 120. Y eso me va a dar 169. Ahora, como hicimos en el ejercicio de inicio, extraigamos la raíz cuadrada a 169 y me va a dar 13. Por lo tanto, el lado BA o la hipotenusa mide 13 centímetros. Llegamos al final de la clase. Formando cuadrados con 4 triángulos rectángulos congruentes y calculando el área se puede calcular la medida de la hipotenusa sabiendo los catetos. Envía el reporte a tu trabajo y te espero en la siguiente clase.